Existen multitud de casos de animales con mutaciones genéticas en todo el mundo. Algunas son producidas naturalmente y otras debidas a factores externos como la exposición a químicos o a la radiación. Estos son los 10 animales mutantes más impactantes. Número 10. Perro elefante. Nació en una granja de Santiago del Estero, en Argentina, y fue el único de 11 cachorros que nació con esta mutación. Su dueño, al verlo, lo llevó al veterinario, donde quedaron sorprendidos y dijeron que el cachorro no viviría por mucho tiempo. Los medios se hicieron eco de la noticia y se dijo que la deformación se debió al uso de pesticidas en las tierras agrícolas de la región y que nunca habían visto algo similar. Número 9. Cordero con cara humana. Nació en una granja de un pueblo ruso, con ojos, nariz y boca parecidos a los de un ser humano y solo las orejas recuerdan a las de una oveja. Su dueño quedó asombrado al ver a la criatura, porque además de su extraño aspecto, hizo una serie de gruñidos extraños al nacer. A pesar de la antropomorfia del animal que le hace tener un rostro con cierto parecido humano, no presentó problemas de salud. Número 8. Cerdo elefante. Este cerdo nació sin boca y con un hocico en forma de trompa en una granja en el noreste de China. Fue la única de una camada de 7 crías que venía con esta malformación, dejando a sus dueños asombrados. Murió a las 2 horas de haber nacido y su cuerpo fue congelado para poder estudiarlo posteriormente. Número 7. Cerdo con cabeza humana. El cerdo nació en una aldea de Guatemala, con una cabeza grande parecida a la de un ser humano y con una lengua que le sobresalía de la boca. Fue el único de 11 crías que venía con esta deformación y además no podía alimentarse por sí mismo. Su nacimiento asombró al dueño y despertó la curiosidad de todo el mundo por su extraño aspecto. Número 6. Cabra cíclope. Esta cabra cíclope nació en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, con unas orejas y patas extrañas y un solo ojo extremadamente grande. Su dueño, que esperaba venderla, quedó asombrado con la criatura, que además falleció al momento de nacer. Se han dado más casos de cabras cíclopes y según los especialistas, estas mutaciones se vienen dando con frecuencia y se deben a factores externos como las radiaciones o los fármacos. Número 5. Ballena con 2 cabezas. Unos pescadores encontraron a la ballena varada en las lagunas de Baja California Sur. La ballena tenía 2 cabezas y 2 colas, medía unos 4 metros y pesaba casi media tonelada. El lugar donde fue encontrada es uno de los destinos predilectos de este cetáceo y los expertos han dicho que es un hecho sin precedentes y están estudiando el caso. Número 4. Tiburón cíclope. Fue descubierto en aguas del Golfo de California, cuando unos pescadores abrieron un tiburón que habían capturado y lo encontraron en su interior junto con otros 9 embriones. Medía 56 centímetros de largo, era albino y además tenía una deformidad en la espina dorsal. Los tiburones cíclopes han sido documentados con anterioridad y se sabe que no pueden vivir por mucho tiempo. Número 3. Cerdo mutante. El nacimiento de esta extraña criatura se produjo en China, donde creó gran asombro por su extraño rostro y por la extraña formación de su frente. Este cerdo fue el último en nacer de una camada de 19 ejemplares y el único que venía con esta deformación. Su dueño recibió ofertas por el animal, pero este murió al poco tiempo de nacer. Número 2. Pez con 3 ojos. Un grupo de pescadores capturó este pez en un lago llamado Chorro de Agua Caliente, situado cerca de una central nuclear en Córdoba, Buenos Aires. El pescador aseguró que era la primera vez que pescaba algo así y pensaba embalsamarlo después de examinarlo. Este hallazgo comenzó a preocupar a la población por la repercusión que pudiera estar teniendo la central nuclear sobre la zona. Número 1. Gato cíclope. Este gato de Bengala nació con un solo ojo a causa de una extraña mutación, sorprendiendo al veterinario y a sus dueños durante el nacimiento. Fue el único de los 3 gatos de la camada que nació con esta ciclopía, causada por una anomalía en el crecimiento del cerebro. Se han dado más casos de gatos cíclopes, pero todos sobrevivieron por poco tiempo.
Existen multitud de casos de animales con mutaciones genéticas en todo el mundo. Algunas son producidas naturalmente y otras debidas a factores externos como la exposición a químicos o a la radiación. Estos son los 10 animales mutantes más impactantes. Número 10. Perro elefante. Nació en una granja de Santiago del Estero, en Argentina, y fue el único de 11 cachorros que nació con esta mutación. Su dueño, al verlo, lo llevó al veterinario, donde quedaron sorprendidos y dijeron que el cachorro no viviría por mucho tiempo. Los medios se hicieron eco de la noticia y se dijo que la deformación se debió al uso de pesticidas en las tierras agrícolas de la región y que nunca habían visto algo similar. Número 9. Cordero con cara humana. Nació en una granja de un pueblo ruso, con ojos, nariz y boca parecidos a los de un ser humano y solo las orejas recuerdan a las de una oveja. Su dueño quedó asombrado al ver a la criatura, porque además de su extraño aspecto, hizo una serie de gruñidos extraños al nacer. A pesar de la antropomorfia del animal que le hace tener un rostro con cierto parecido humano, no presentó problemas de salud. Número 8. Cerdo elefante. Este cerdo nació sin boca y con un hocico en forma de trompa en una granja en el noreste de China. Fue la única de una camada de 7 crías que venía con esta malformación, dejando a sus dueños asombrados. Murió a las 2 horas de haber nacido y su cuerpo fue congelado para poder estudiarlo posteriormente. Número 7. Cerdo con cabeza humana. El cerdo nació en una aldea de Guatemala, con una cabeza grande parecida a la de un ser humano y con una lengua que le sobresalía de la boca. Fue el único de 11 crías que venía con esta deformación y además no podía alimentarse por sí mismo. Su nacimiento asombró al dueño y despertó la curiosidad de todo el mundo por su extraño aspecto. Número 6. Cabra cíclope. Esta cabra cíclope nació en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, con unas orejas y patas extrañas y un solo ojo extremadamente grande. Su dueño, que esperaba venderla, quedó asombrado con la criatura, que además falleció al momento de nacer. Se han dado más casos de cabras cíclopes y según los especialistas, estas mutaciones se vienen dando con frecuencia y se deben a factores externos como las radiaciones o los fármacos. Número 5. Ballena con 2 cabezas. Unos pescadores encontraron a la ballena varada en las lagunas de Baja California Sur. La ballena tenía 2 cabezas y 2 colas, medía unos 4 metros y pesaba casi media tonelada. El lugar donde fue encontrada es uno de los destinos predilectos de este cetáceo y los expertos han dicho que es un hecho sin precedentes y están estudiando el caso. Número 4. Tiburón cíclope. Fue descubierto en aguas del Golfo de California, cuando unos pescadores abrieron un tiburón que habían capturado y lo encontraron en su interior junto con otros 9 embriones. Medía 56 centímetros de largo, era albino y además tenía una deformidad en la espina dorsal. Los tiburones cíclopes han sido documentados con anterioridad y se sabe que no pueden vivir por mucho tiempo. Número 3. Cerdo mutante. El nacimiento de esta extraña criatura se produjo en China, donde creó gran asombro por su extraño rostro y por la extraña formación de su frente. Este cerdo fue el último en nacer de una camada de 19 ejemplares y el único que venía con esta deformación. Su dueño recibió ofertas por el animal, pero este murió al poco tiempo de nacer.